Hoy hablaremos sobre el equilibrio líquido-líquido. Este fenómeno se presenta cuando dos líquidos se mezclan en diferentes proporciones a ciertas condiciones de temperatura y presión. Se producen dos fases líquidas de diferente concentración que están en equilibrio termodinámico. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio entre dos fases, A y B, de dos sustancias, 1 y 2, son la igualdad de temperatura, presión y potencial químico. Las ecuaciones resultantes de cada una de las igualdades permiten calcular la concentración de equilibrio de las dos sustancias en cada una de las fases, y ello permitirá definir la curva de equilibrio líquido-líquido, llamada curva binodal, la cual representa el límite entre las dos regiones de miscibilidad parcial líquido-líquido y la miscibilidad total. Algunos de los procesos de equilibrio líquido-líquido se pueden ver al agitar un butanol y agua a temperatura ambiente, que al hacerlo se obtienen dos fases líquidas. Una de ellas es el agua con una pequeña cantidad de 1-butanol disuelto, y la segunda es 1-butanol con una pequeña cantidad de agua disuelta, lo que significa que cada sustancia se disolvió en la otra hasta alcanzar un límite máximo. También otro ejemplo con el que se puede ver más claramente es con el agua y el aceite, y al mezclarlos y agitarlos se puede ver las pequeñas partes de agua en el aceite y las pequeñas partes del aceite en el agua. Debido a que dos líquidos que sean parcialmente miscibles debido a cierta temperatura y presión, y que en otras circunstancias sea totalmente invisible, es gracias a las contribuciones de la entropía y la entalpía en los procesos de mezclado. Ahora hablaremos un poco sobre los diagramas de fase de equilibrio líquido-líquido. Existen dos diferentes tipos. Los primeros serían los diagramas de dos componentes, que serían sistemas binarios, y los sistemas de tres componentes, que serían los sistemas ternarios. Es muy importante tomar en cuenta el concepto de la miscibilidad, ya que estará presente en todos nuestros diagramas. La miscibilidad es la habilidad de dos o más sustancias líquidas para mezclarse entre sí y formar una o más fases. Se verá afectada por la presión, la temperatura y la naturaleza de los componentes. Los sistemas binarios son un poco menos complejos. Decimos que son la mezcla de dos líquidos A y B a presión y temperatura constante. El equilibrio de estas fases sea menor que la energía libre de los dos componentes puros. El hecho de que dos líquidos sean parcialmente miscibles a una temperatura y presión y en otras condiciones sean totalmente miscibles o inmiscibles se debe a las contribuciones de la entalpía y de la entropía al proceso de mezclado. Por ejemplo, el efecto que produce la variación de la temperatura. A continuación se mostrarán los tres diagramas que existen en los sistemas binarios. En el primero de ellos tenemos representada la disminución de la temperatura que lleva a una mayor miscibilidad. En el segundo tenemos la temperatura contra la composición para los dos líquidos parcialmente miscibles. Y en el último diagrama tenemos la combinación de los comportamientos en el diagrama 1 y 2. Ahora, sobre los sistemas ternarios, a estos se les agrega un nivel de complejidad. Para manejar los tres componentes es necesario agregar un eje más al diagrama, lo que da como resultado un diagrama de 3 dimensiones. Su representación es un triángulo equilátero. Manejaremos dos reglas muy importantes. La primera, cada vértice del triángulo representa el componente puro señalado por la letra correspondiente, es decir, en nuestro vértice superior tendremos el componente más ligero, en nuestro vértice inferior izquierdo tendremos nuestro componente más pesado y en nuestro vértice inferior derecho nuestro componente intermedio. La segunda regla sería que el lado opuesto a cualquier vértice representa una concentración cero para este componente. También es importante decir que la línea que une a cada uno de estos componentes representa una mezcla entre los dos. Dentro del diagrama encontraremos una mezcla de los tres componentes. Otras de las partes importantes en nuestro diagrama sería el límite de miscibilidad, las líneas de reparto y por último mencionar que nuestra solución ternaria o mezcla de las tres componentes se divide en dos zonas, la de miscibilidad que sería fase 1 y la parcialmente miscible que sería fase 2. Ahora explicaremos los tipos de diagramas dependiendo del número de pares miscibles para los sistemas ternarios. En el primer tipo tenemos la formación de líquidos parcialmente miscibles de A con B, pero A con C y B con C son completamente miscibles. En el segundo tipo tenemos la formación de dos pares líquidos donde A con B y B con C son parcialmente miscibles, pero A con C son completamente miscibles. Y en el tercer tipo tenemos la formación de tres pares líquidos parcialmente miscibles. Ahora explicaremos otra parte muy importante de nuestro diagrama, que son las líneas de reparto. Cuando estamos dentro de la curva de miscibilidad, si llegáramos a experimentar en un decantado, obtendríamos dos fases distintas ricas en una sustancia. Al obtener sus componentes y al unir estos puntos deben pasar exactamente por el punto inicial, y cada vez que estemos dentro del domo obtendremos una línea de reparto que indicará la separación de una fase orgánica y una fase acuosa. La línea de reparto me dice cuándo voy a separar y si mi separación es satisfactoria. Resolución de un problema.
Utilizaremos el diagrama de fase líquido-líquido para el agua, que será el número 1, y el butanol, el número 2, a presión de vapor. Problema. En la figura que se presenta a continuación muestra el diagrama de fases líquido-líquido para el agua y el butanol a presión de vapor del sistema. Calcule el número de moles de cada sustancia en cada fase. Si 4 moles de 1 y 1 mol de 2 se mezclan a 30 grados centígrados. Utilizaremos el diagrama para encontrar datos que necesitamos en el problema. A continuación, en el diagrama, primero trazamos el isoterma a 30 grados centígrados. El punto R será la primera fase, que será la alfa, que es de 0.02. A la derecha se encuentra el punto S, que es la segunda fase, que será la beta, que es de 0.48. La fracción global la podemos calcular de los datos del problema. Esta se encuentra en 0.2. Enseguida ya podemos iniciar a resolver el problema con ayuda de la regla de la palanca. Colocamos los datos que nos proporciona el problema, sacamos el número total de moles, sumando los del agua más los del butanol y continuamos. Para la resolución del problema utilizamos las ecuaciones del número de moles que se encuentran entre las líneas azules, en este caso para el butanol, que se representa con el número 2. Alfa representa la fase 1 y beta representa la fase 2. En el recuadro verde tenemos las ecuaciones de la regla de la palanca que nos van a servir para calcular los porcentajes. Entonces, en el recuadro naranja calculamos el número de moles totales de la fase beta y posteriormente calculamos también el número de moles totales pero de la fase alfa. Luego, con los datos obtenidos del diagrama y también con los datos que obtuvimos en los recuadros anteriores, podemos calcular el número de moles del butanol en ambas fases, en la fase alfa y en la fase beta. También podemos encontrar ahora el número de moles del agua en la fase alfa, que nos da un total de 2.9826 moles. Y con ese dato calculamos también el número de moles del agua, pero en la fase beta. Y listo, terminamos. En la fase 1 vamos a tener un total de 0.0608 moles de butanol y 2.9826 moles de agua. Y en la fase 2 tenemos 0.9391 moles de butanol y de agua tenemos 1.0174 moles.